Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, que es el séptimo webinar que organiza la Asociación Española de Artroscopia, el tercero sobre patología de rodilla. Creo que lo primero es dar las gracias a la Asociación Española de Artroscopia y a su vocal de formación, el doctor Oliver Marín, por su esfuerzo a la hora de realizar estas actividades formativas, y evidentemente también a María Aguayo por su grandísimo trabajo. A mi izquierda está mi amigo el doctor Silvio Villascusa, un extraordinario cirujano de rodilla. Trabaja en el Hospital de la Risaca en Murcia y es el director médico de la Federación Murciana de Fútbol. Buenas tardes a todos. Diego, no te has presentado. Aquí a mi lado tengo al doctor Diego García Germán. Trabajo actualmente en el Hospital Universitario de Puerta de Hierro, además de en el Hospital HM Torrelodones, y también es el jefe clínico de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, con lo cual creo que tiene más que contrastada experiencia para poder moderar este tipo de eventos. Muy bien, muchas gracias. Cuando empezamos a elaborar un poco el programa de este webinar, lo que nos interesó es hablar un poco de aquellas patologías que rodean a la lesión, las lesiones del ligamento cruzado anterior, y que van a condicionar su pronóstico en cuanto a la re-rotura, la inestabilidad rotacional residual y también la vuelta a la actividad deportiva. Hablamos de quizás no hablar tanto sobre hacer técnicas anatómicas frente a técnicas transtibiales no anatómicas, porque creemos que es un debate quizás algo superado, y tampoco sobre el tipo de injerto, porque también creemos que es un tema que quizás tenga más que ver con la preferencia del cirujano y que es difícil, y va a ser difícil realizar un programa sobre eso. Hemos elegido una serie de temas relacionados con los problemas que podemos tener después de cirugía de ligamento cruzado anterior. Vamos a contar con un grupo de ponentes expertos aquí en la sala y también con unos ponentes latinoamericanos que nos ayudarán en la discusión posterior, y sin más les voy a presentar. El doctor Samitier decía que en una charla reciente, que por cada minuto de una presentación de PowerPoint que vemos en cualquiera de nuestros congresos hay alrededor de 2 horas de trabajo, así que creo que hay que agradecer a nuestros ponentes que hayan venido y hayan preparado las charlas que nos van a dar. A mi derecha está el doctor Antonio Cruz de Santander, del Hospital Santa Clotilde, y también director médico de la Federación Cántabra de Fútbol. Bueno, luego tenemos a Daniel Cansino, que fue ex jefe de los servicios médicos del Sevilla Fútbol Club, aunque ahora mismo ejerce como consultor, y que actualmente trabaja en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Luego tenemos aquí a mi izquierda, en este caso, a Fernando Martínez Delgado, que es el jefe de la unidad de rodilla del insigne Hospital Miguel Servet de Zaragoza, con amplia experiencia también en toda la patología que hoy nos ocupa. Y al fondo también un extraordinario cirujano de rodilla, nuestro amigo Juancho Blanco, del complejo hospitalario de Orense. Y yo creo que sin más vamos a pasar a la primera charla del doctor Cruz, que va a tratar sobre la importancia de los ligamentos colaterales en la inestabilidad residual, cómo los tenemos que tratar, aquellas patologías de los ligamentos colaterales asociadas a la patología del ligamento cruzado anterior. Sin más, Antonio, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias Diego y Silvio, la EA, por invitarme a este webinar. Os voy a hablar, como os ha dicho Diego, de la importancia de los ligamentos colaterales en la inestabilidad residual. Las lesiones combinadas del LCA con el lado medial es la lesión más frecuente combinada de todas las lesiones de la rodilla. Aproximadamente se valoran en un 6,7%. Sin embargo, en las del lado lateral bajan en cuanto a incidencia. Se estima que más del 15% de los fracasos de plastias del LCA se pueden deber a un mal diagnóstico o un infradiagnóstico de lesiones ligamentosas tanto del lado posterolateral como del lado medial. Repasando anatómicamente el lado medial de la rodilla, nos encontramos con las tres estructuras más importantes: estabilizadores estáticos como el ligamento colateral medial superficial y profundo, el ligamento oblicuo posterior, y como dinámico el semimembranoso. Biomecánicamente, el LCM sabemos todos que es un restrictor primario, estabilizador primario al valgo y a la rotación externa, mientras que la función del ligamento oblicuo posterior será de estabilizar primariamente la rotación interna. Cualquier asociación entre LCA y complejo posterior medial puede acabar en una inestabilidad rotatoria tipo ANRI por una traslación excesiva del platillo tibial anteromedial en rotación externa.
Zanelli clasificó estas inestabilidades en 3 tipos en función del predominio de la rotación tibial externa, del cajón anteromedial y de la laxitud al valgo. Sin lugar a duda, la exploración física va a ser primordial a la hora de diagnosticar y tratar este tipo de lesiones. Es valorar el test de Lachman, un mayor desplazamiento en este test, un mayor resalte en el pivot sheet, un cajón anterior aumentado con 15 grados de rotación externa, una laxitud al valgo a 30 y a 0 grados y en situaciones crónicas incluso una marcha en valgo. Slocum y Larsson definieron este test en los años 60, por eso los hago aquí como un artículo clásico, en el cual valoraban que la modificación del cajón anterior con 15 grados de rotación externa puede ayudar al diagnóstico de inestabilidad rotatoria anteromedial por un aumento de su traslación anterior. Y es un tipo de test muy específico en este tipo de inestabilidades. El dial test, no confundir este test con las inestabilidades del ángulo posterolateral. Está demostrado que este test puede estar aumentado tanto en inestabilidades posterolaterales como en inestabilidades posteromediales. Por tanto, hay que tener mucho rigor a la hora de valorar cuál platillo, si el tibial interno o el tibial externo, es el que se nos va a soluxar en rotación externa tanto a 30 grados como a 90 grados. Por tanto, tener en cuenta que el dial test puede ser positivo en ambos tipos de inestabilidades. Luego nos pueden servir de ayuda las radiografías en estrés al valgo, muy útil para valorar este tipo de lesiones. La resonancia, valorar bien, nos ayuda al nivel de donde puede estar la rotura, si hay asociadas lesiones del ligamento cruzado anterior. Aquí, como veis en la placa de la derecha, una avulsión, una desinserción de la porción directa del semimembranoso, es decir, nos va a aportar una información muy útil, sobre todo en manos de un buen radiólogo con unas buenas imágenes. Y la artroscopia también nos va a ayudar a valorar lesiones como en el lado de la izquierda, donde veis un despegamiento del signo de raíz meniscal con el menisco interno totalmente elevado, despegamiento de la cápsula y de la porción del ligamento oblicuo posterior, que deja ver incluso la porción directa del semimembranoso, o a la derecha un drive thumb medial. Aunque la bibliografía apoya la reconstrucción en este tipo de lesiones, la reconstrucción del ligamento colateral medial en este tipo de asociaciones, lo que sí es cierto es que desde un punto de vista bibliográfico, clínico, el tratamiento conservador nos ha dado siempre unos resultados muy satisfactorios. Y la mayoría de los autores avalan en la no necesidad de cirugía sobre el ligamento colateral medial. Una de las polémicas a la hora de valorar el operarlos o no operarlos ha sido siempre la posibilidad de un aumento de la rigidez o artrofibrosis postquirúrgica en las situaciones en las cuales se decidió el intervenirlas. En este trabajo veis que el rate de reoperación fue hasta un 19% en situaciones en las cuales decidieron reparar el ligamento colateral medial. No hay consenso en esto porque otros autores no valoran diferencia si fueron operados o fueron no operados el ligamento colateral medial. A la hora de abordar el tratamiento conservador de estas lesiones, probablemente el tratamiento conservador en lesiones grado 1 o 2 sea la mejor opción. Quizá nos puede traer dudas qué hacer en situaciones de grado 3 asociado a un ligamento cruzado anterior. Si decidimos un tratamiento quirúrgico, ¿cómo abordarlo? Tendremos que diferenciar entre situaciones agudas y situaciones crónicas, en si es suficiente reparar, como siempre, o reconstruir. Probablemente la exploración bajo anestesia antes y después de la reconstrucción del LCA nos va a servir de guía para decidir si el ligamento colateral medial precisa tratamiento adicional. Reparación contra reconstrucción. La bibliografía avala resultados satisfactorios en ambas situaciones. No hay estudios prospectivos comparando ambos que sean definitorios. Quizá como base no hay alta evidencia que apoye la reconstrucción sobre la reparación. Sin embargo, el sentimiento común es que la mayoría de los cirujanos prefieren la reparación para avulsiones agudas y la reconstrucción para situaciones subagudas o crónicas. ¿Cuándo nos podemos plantear en qué situaciones agudas un tratamiento quirúrgico de entrada? Probablemente en las situaciones de avulsión, como en este caso una fractura de avulsión proximal a nivel del epicóndilo medial, o como en este otro caso una avulsión distal, una esquiadora, 30 años,
con una avulsión distal del ligamento cruzado anterior, que a las 2 semanas se plantea el tratamiento quirúrgico, tiene un resalte, un pivot evidente, una inestabilidad también evidente al valgo, y cuando nos vamos a la cirugía vemos que hay una avulsión clara distal del ligamento lateral interno superficial. Por lo tanto, en estas situaciones, pues quizá lo más prudente sea, ya que estás haciendo la plastia, pues plantearte una reinserción con anclajes intraóseos de esa avulsión distal asociado a la plastia. Situaciones como esta, lesiones tipo Steiner, donde una avulsión distal del ligamento lateral interno queda por encima de la fascia del sartorio y nos hace recurrir al tratamiento quirúrgico, porque eso no va a curar ni cicatrizar nunca, ¿eh? O situaciones crónicas como esta, tras el fallo de una plastia del ligamento cruzado anterior, en el que vemos que hay una inestabilidad al valgo evidente y probablemente nos tengamos que plantear en la revisión, además de la plastia, una nueva plastia del LCA, asociar algún tipo de reconstrucción sobre el ligamento colateral medial. Y si decidimos hacer tratamiento quirúrgico, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué estructuras vamos a intentar reproducir? Pues fundamentalmente reproduciremos el ligamento colateral medial superficial, o intentaremos reproducir el ligamento oblicuo posterior. Los estudios o la bibliografía avala que una reparación doble banda teóricamente es más capaz que una banda simple en restaurar el valgo y las fuerzas de rotación externa. Para Stannard, la clave en este tipo de reparaciones va a ser el ligamento oblicuo posterior, el reproducir otra vez esa configuración triangular que forma el ligamento colateral medial con el ligamento oblicuo posterior y la porción directa del semimembranoso. De hecho, Houston en el año 94 valoraba hacer reparaciones de entrada en este tipo de situaciones, y en un segundo tiempo valoraba el hacer luego la plastia del cruzado anterior, y en muchas situaciones él decía que no era necesario en ese segundo tiempo reconstruir el ligamento cruzado anterior, porque de esta manera las rodillas quedaban suficientemente estables. ¿Cómo lo hacemos? Podemos decidirnos, hay muchas figuras en la bibliografía para intentar reparar o para intentar reconstruir este ligamento. Podemos decidirnos por una reconstrucción anatómica definida por la Prade. Este es un vídeo muy bonito que me dejó Silvio para reconstruir este tipo de lesiones. O como lo hago yo fundamentalmente utilizo aloinjerto, utilizo el Aquiles y asocio siempre un retensado capsular posteromedial. Puedo utilizar doble banda o simple banda en función de si quiero asegurar más el valgo o el componente rotacional de la lesión. Vale, las lesiones del lado lateral son menos frecuentes que las del lado medial. Tres estructuras fundamentales que todos conocemos: ligamento popliteo peroneo, tendón popliteo y ligamento colateral lateral, con otros estabilizadores estáticos y dinámicos, cuya función fundamentalmente va a ser frenar la rotación externa, el varo y la traslación posterior. De nuevo aquí, la conjunción de las maniobras específicas para inestabilidad del ángulo posterior externo y para el varo van a ser las que nos van a decidir a la hora del diagnóstico y el tratamiento. La fluoroscopia bajo anestesia mejor para evitar el dolor. La resonancia magnética nos va a apoyar grandemente, sobre todo en este lado lateral, para definir lesiones como estas del tendón del popliteo, ligamento popliteo meniscal, ligamento lateral externo, signos indirectos como el signo del arcuato, la fractura de Segon, del ligamento anterolateral. La artroscopia nos puede ser muy útil, en este caso el lado izquierdo, valorar muy bien el hiato del popliteo. Vemos ahí una rotura del ligamento menisco popliteo de la izquierda, y en la derecha una avulsión del tendón del popliteo. O en esta situación un drive-thru lateral claro. Ante estas situaciones, evidentemente, tendremos que hacer algo más que no solo reconstruir el ligamento cruzado anterior. Tratamiento conservador de estas lesiones, para mí muy pocas indicaciones, solo en lesiones de bajo grado. Creo que la bibliografía ha demostrado ya que en lesiones severas, grado 2 o 3, el tratamiento quirúrgico es el que mejor resultados nos va a aportar. No siempre va a ser necesario reconstruir todo el complejo, habrá que valorar individualmente a cada paciente. Esta clasificación de Fanelli creo que es muy instructiva a la hora de valorar el grado de lesión como indicador quirúrgico. Mi algoritmo de tratamiento es un poco estas figuras que veis aquí. En función de la clasificación de Fanelli, mi abordaje quirúrgico es normalmente abierto. Recomiendo el abordaje mini-open o artroscópico en gente muy experimentada. Y en situaciones con un Fanelli A, escojo hacer un bypass popliteo. En Fanelli B, como en esta situación, donde hay una inestabilidad de predominio tanto en varo como en la rotación externa, me inclino por las imágenes de resonancia, me inclino por hacer una reconstrucción tipo Arciero o tipo Levy, cualquiera de las dos son muy similares.
Y en situaciones donde predomina fundamentalmente el varo, como en este caso con una lesión del ligamento lateral y un arrancamiento capsular claro, me decido por una figura en 8 de Larsson que me parece muy simple y muy útil en estas situaciones. Situaciones crónicas como esta, un fallo de una plastia del ligamento cruzado anterior, de una plastia del complejo posterolateral, pasó desapercibida una lesión asociada del ligamento cruzado anterior y hubo que reconstruirle un ligamento cruzado anterior y se le hizo una plastia de tipo Laprade anatómica. Es para lo que reservo este tipo de situaciones crónicas. Reparar siempre lesiones meniscocapsulares, reinsertar, si es posible, la abulsión proximal del popliteo y reinsertar en las situaciones que sean necesarios el bíceps distal. Como conclusión final, aunque anatómicamente menos compleja que la esquina posterolateral, la esquina posteromedial no es menos importante funcionalmente. Alto potencial para la curación del ligamento colateral medial. Tratamiento quirúrgico del lado medial probablemente esté limitado a situaciones clínicas específicas y sobre todo si persiste la inestabilidad tras la cirugía del ligamento cruzado anterior. El tratamiento quirúrgico del ligamento cruzado anterior con el lado lateral es la mejor opción y la combinación reparación más reconstrucción ofrece los mejores resultados. Muchas gracias. A la Asociación Española de Artroscopia, primero por organizar estas charlas tan interesantes y a los moderadores por su invitación. Bueno, yo me voy a referir a la patología meniscal asociada a la inestabilidad residual en pacientes que han sido intervenidos o están siendo intervenidos de una rotura del ligamento cruzado anterior. Para entender un poco el papel fundamental que pueden jugar estos meniscos dentro del entorno de una lesión del ligamento cruzado anterior, pues tenemos que conocer no solo su anatomía macroscópica y la relación de los meniscos con las estructuras vecinas, sino también su histología, la disposición de las fibras de colágeno, las fibras más periféricas, las fibras, digamos, más centrales. Una tiene una disposición longitudinal, otra radial. Y todo esto nos va a condicionar un poco qué vamos a hacer con esas lesiones que ahora vamos a hablar, que son las lesiones de la raíz posterior de los meniscos o las lesiones de la rampa. Es importante, por supuesto, conocer la biología de los meniscos que nos han enseñado o que hemos aprendido en preparaciones clásicas como la de Arnowski, que nos ponen de manifiesto la vascularización de los mismos y que nos va a ayudar a entender un poco cuál es el proceso de cicatrización y la cirugía que tenemos que hacer para su reparación. La función del menisco de todos conocida, la fundamental es la transmisión de cargas y protección del cartílago, pero tiene muchas más. Nosotros nos vamos a centrar no en esta función, sino en la función estabilizadora que tiene tanto el menisco lateral como el menisco medial. ¿Por qué tenemos que conservar los meniscos? Lo sabemos, siempre que podamos tenemos que conservar el menisco en una cirugía no solamente asociada a la rotura del ligamento cruzado anterior, sino también rotura aislada de menisco, porque sabemos que a la larga van a proteger esa rodilla de una aparición de procesos artrósicos. Si empezamos por las lesiones de la rampa meniscal, son lesiones que están descritas desde el año 1988 por Strobel y son lesiones que se producen en la parte posterior del menisco en su relación con la cápsula posterior. Son más frecuentes, digamos, en la parte posterior del menisco interno. Estas lesiones se han clasificado en 4 tipos, siendo el primer tipo una lesión directamente de la cápsula posteromedial de la rodilla, un tipo 2 donde tenemos una rotura longitudinal parcial de la parte superior del menisco en su cuerno posterior. La tipo 3, que es la más difícil de diagnosticar, como ahora veremos, y que se corresponde a una lesión vertical de la parte inferior y posterior, o sea, del cuerno posterior del menisco medial. Y la tipo 4, que hay autores que no la consideran lesiones de la rampa, sino simplemente una lesión digamos, de asa de cubo del menisco interno, que es una lesión vertical que va de arriba abajo de toda la parte posterior del menisco interno. Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que la incidencia de este tipo de lesiones se acerca incluso al 24% asociadas a lesiones del ligamento cruzado anterior, que son más frecuentes en varones menores de 30 años, que las diagnosticamos muchas veces como lesión crónica y en caso de revisión de fallo del ligamento cruzado anterior. Por eso creemos que digamos, que tienen un papel importante su diagnóstico y su tratamiento para prevenir estos casos de revisión. Suelen ser lesiones concomitantes siempre que nos encontramos una lesión en el cuerno posterior o lesiones de la raíz posterior del menisco externo, y constituyen este tipo de lesiones casi el 11% de las meniscectomías secundarias
a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y sabemos también que son menos frecuentes si en esa reconstrucción del ligamento cruzado anterior asociamos una reparación del complejo anterolateral. La exploración. Bueno, no existe un test diagnóstico clínico claro para la sospecha, digamos, de la aparición de este tipo de lesión concomitante a la lesión en el cruzado anterior. Por lo tanto, tenemos que hacer durante la cirugía artroscópica una exploración sistemática para poder valorarlas e incluso encontrarlas. En este clásico artículo de Sonner y Cotet nos presenta 302 pacientes intervenidos del ligamento cruzado anterior, en los que se encuentran 50 lesiones de la rampa. Solo 29 se pudieron observar mediante el portal anterolateral o de visión, yendo de forma transcondilia a la zona posteromedial, pero existían 21, o se dieron cuenta que 21 de esas lesiones solamente se pudieron diagnosticar accediendo a través de un portal posteromedial. Se llaman lesiones ocultas por eso, porque no las vemos en una, digamos, exploración convencional artroscópica, sino tenemos que, si las sospechamos, buscarlas. Y esto se facilita su diagnóstico simplemente con un portal posteromedial. Bien, como he dicho, no existe un test clínico específico, nos tenemos que apoyar en la resonancia nuclear magnética, donde vemos algunas imágenes, o sea, algunos signos como la irregularidad del margen posterior del menisco interno, la presencia de líquido rellenando el espacio entre el cuerno posterior y la cápsula. Imágenes típicas de resonancia, también este signo donde el fémur se traslada digamos, posterior en un corte sagital, si hacemos ese corte justo en la mitad del platillo tibial medial, donde vemos que la parte posterior del cóndilo se retrasa y parte de ese menisco medial queda sin hacer esa cobertura al cóndilo medial. Bien, desde el punto de vista biomecánico, las lesiones de la rampa, sabemos que aumentan la traslación tibial anterior, la rotación interna y externa, incluso el pivot shear en rodillas con las lesiones del ligamento cruzado anterior. Y sabemos que el pivot shear no se restaura por completo si no reparamos, además de la lesión del ligamento cruzado anterior, la lesión de la rampa. Bueno, esto también está en discusión. Hay artículos donde, con estudios prospectivos de 73 pacientes, con lesiones de la rampa del menisco medial, 4 fueron suturadas y 33 simplemente se hicieron un trefinado. Desde el punto de vista de la resonancia no se encontraron diferencias significativas a los 2 años, como tampoco se encontraron diferencias significativas en los test clínicos como el pivot shear y el Lama, incluso con las distintas escalas de valoración funcional. Bien, si nos referimos a la técnica quirúrgica empleada, existen 2 técnicas, digamos, más habituales. Una es la reparación desde delante, con suturas todo dentro, siempre asistidos por un portal posteromedial, o podemos hacer una sutura desde el portal posteromedial, incluso ayudándonos por un portal posterolateral de visión con un portal transeptal. Colocamos la rodilla a 90 grados, hacemos los 2 portales, tanto mediales posteromedial como posterolateral, dejamos una cánula en el posteromedial, a través de la cual pues, vamos refrescando los bordes de esa lesión y podemos hacer una sutura directa con sistemas de sutura directa. Quizás este tipo de reparación ofrezca mayor seguridad porque vemos directamente la lesión y vemos cómo la suturamos y la tensión que le damos a la sutura. Bien. El segundo tipo de lesión que puede conferir cierta inestabilidad a la rodilla después de una intervención del ligamento cruzado anterior, si no se repara, son las lesiones de la raíz meniscal. Las lesiones de la raíz meniscal son aquellas que se localizan a menos de 1 centímetro de la inserción ósea del menisco o aquellas que conllevan una avulsión ósea. Esta avulsión ósea es más frecuente en niños, mientras que la lesión del propio menisco es más frecuente en adultos. Biomecánicamente se comportan, incluso hay artículos que así lo demuestran, como una meniscectomía total, porque disminuye la superficie de contacto tibio-femoral en el compartimento afectado, aumentando las presiones del cartílago y por ende favorece la aparición de una osteoartrosis a medio y largo plazo. Por tanto, su reparación sabemos que protege a la rodilla de la aparición de estos cambios artrósicos. Las causas de estas lesiones, pues si nos referimos a la raíz posterior del menisco interno, la mayoría son roturas degenerativas o incluso iatrogénicas cuando vamos a reconstruir un ligamento cruzado posterior.
Si hablamos de la raíz posterior del menisco externo, son más frecuentes en agudo asociadas a lesiones del ligamento cruzado anterior, y estas son más raras, las de la raíz anterior de los meniscos, que suelen ser iatrogénicas por la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, el túnel tibial, o haciendo un enclavado intramedular tibial, sobre todo en la raíz anterior del menisco medial. La situación anatómica de las raíces meniscales está descrita por el grupo de la Prade y divide a su vez estas roturas en 5 tipos. La tipo 1, una rotura radial incompleta; la tipo 2 es una rotura radial completa; la 3 es una rotura radial completa asociada a una rotura en alza de cubo; y la tipo 4 es una rotura oblicua completa. Si se acompaña de avulsión ósea esta rotura, pues la calificamos o la englobamos dentro del tipo 5. Desde el punto de vista de diagnóstico, pues nos basamos básicamente en la resonancia, donde existe el signo fantasma de la desaparición en los cortes sagitales de la parte posterior del menisco afectado, bien sea el interno o el externo, y en los cortes coronales y en los cortes transversos, pues podemos ver la aparición del líquido entre los dos fragmentos del menisco avulsionado. Bueno, el signo de la extrusión meniscal, que se aprecia también las roturas radiales completas del cono posterior del menisco interno también, o externo, también lo vemos cuando hay una avulsión de la raíz. Desde el punto de vista biomecánico, la raíz posterior del menisco externo estabiliza la rodilla en cuanto a la traslación anteroposterior y en las actividades de pivotaje. La raíz posterior del menisco externo es un estabilizador primario de la rotación interna, sobre todo en ausencia del ligamento cruzado anterior y en los grados últimos de flexión. Y sabemos que ante la presencia de grados 3 de Latman y Pivot tenemos siempre que buscar esta lesión o avulsión de la raíz posterior del menisco externo. En base a lo anteriormente expuesto, la reparación de la raíz posterior del menisco externo en torno a una ligamentoplastia del cruzado anterior es imprescindible, como hemos dicho, para evitar inestabilidades residuales y así disminuir la tensión sobre la plastia. Sabemos que si no la reparamos, el porcentaje de re-roturas es mayor. Técnicas quirúrgicas. Pues bueno, la más habitual es el reanclaje transóseo. Aquí tenemos un vídeo donde podemos ver esa rotura oblicua completa de la raíz posterior del menisco externo dentro de lo que es una cirugía de reparación del ligamento cruzado anterior, donde pasamos una guía, hacemos un túnel desde la región tibial contralateral al menisco afectado, es decir, hacemos un túnel cruzado, después pasamos una sutura a la parte del menisco que vamos a llevar, digamos, a ese túnel. Ese túnel le hacemos una pequeña escoriación con una fresa retrógrada para que se pueda anclar desde el punto de vista biológico al hueso. Esta es, digamos, la reparación artroscópica, digamos, más habitual. Después podemos apoyar esta sutura en la cortical tibial bien simplemente con un tornillo o bien sobre una chapa. Y bueno, si pasamos a otra técnica, digamos, que podemos usar, que es la reparación lado a lado de una rotura del cono posterior del menisco externo, dando un punto a cada lado de la rotura y después haciendo un nudo de una parte y otra. Y bueno, en principio nada más, muchas gracias por su atención y espero que le haya servido. Pues este es el tema y el reto que se nos propone, y los que tenemos ya cierta edad hemos pasado de ver cómo la osteotomía tibial era un proceso que se empleaba en pacientes como alternativa a la prótesis total de la rodilla, a ver cómo su indicación ha cambiado totalmente, como intentaremos ver a lo largo de la charla. Aunque estamos hablando de un eje, a la hora de corregir un eje con nuestra osteotomía, no podemos pensar que nuestra osteotomía va a afectar únicamente a uno de los planos del espacio. Y tenemos que ser conscientes que hagamos lo que hagamos, nuestra osteotomía afectará a los 3 planos del espacio, tanto el plano coronal como el sagital como el axial. Y como decíamos, hemos visto como las indicaciones de la osteotomía que estaban lindando con la indicación protésica han ido cambiando a pacientes más jóvenes, con más demanda deportiva, con ausencia de artrosis prácticamente, y como complemento a otras técnicas quirúrgicas en las que pretendemos descargar ese compartimento medial en principio sobrecargado, como serían previo a un trasplante meniscal, a procedimientos sobre el cartílago o a plastias de ligamento cruzado anterior o posterior en varos dobles o triples.
El concepto de varo doble triple es un concepto que ya lleva varias décadas en marcha y que el primero que nos lo mencionó fue Frank Noyes en el año 1994. A nivel biomecánico podemos complicarlo todo lo que queramos, pero básicamente debemos ir entendiendo que bien sea porque fallan las estructuras laterales y posterolaterales o porque aumenta el varo, ambos van a ir en paralelo. Es decir, mientras nos aumenta el varo, las estructuras laterales y posterolaterales también van a ir deteriorándose. Si hacemos caso a la literatura, todos están de acuerdo en cuál es el prototipo del paciente al que nosotros queremos hacer una osteotomía, que es un paciente joven, con un buen rango de movilidad, sin sobrepeso, que tiene poca artrosis, que tiene la rótula en una rótula adecuada, que tiene un buen nivel funcional y que carece de inestabilidad. En este punto tenemos que decir que cuando un paciente tiene un varo doble y con una lesión de cruzado anterior concomitante, podemos plantearnos una cirugía en un solo tiempo, pero en varos triples con lesiones severas del complejo posterolateral, pues es recomendable posponer la cirugía ligamentaria hasta ver el resultado de una osteotomía valguizante. Y las contraindicaciones yo creo que las tenemos también todos bastante claras, aquellas artrosis ya establecidas y por supuesto las enfermedades inflamatorias, pacientes obesos y pacientes fumadores. Estos dos puntos son realmente en los que podemos luchar contra las contraindicaciones de los pacientes, y una en la que también podemos incidir es la inestabilidad, puesto que podemos tratarla a la vez que el varo. Tenemos que tener mucho cuidado con identificar aquellos pacientes que andan con un aumento del momento aductor, es decir, con un varo en la fase de apoyo medio de la marcha, y que es un varo que no es patológico, sino que es fisiológico. Para muchos autores, este varo se produce en algunos tipos de pacientes que utilizan un tipo según la longitud de su zancada o el ritmo con el que andan, pues podemos estar confundiendo un aspecto en varo dinámico, que es útil para el paciente para caminar, con un varo patológico. Entonces es importante identificar a los pacientes que andan de esta manera, porque una osteotomía en su caso sería contraproducente. Y llegamos al punto que es el origen de la charla, que es cómo se combinan la corrección del eje con la cirugía del cruzado anterior. Artículos recientes nos explican que realmente, independientemente de que haya lesiones meniscales o deterioro del compartimento medial, el varo per se influye claramente en las fuerzas que van a soportar inicialmente un cruzado anterior o bien nuestra plastia de reconstrucción. Y estas fuerzas se multiplican claramente tanto en extensión como en flexión de 30 grados, no tanto en flexión ya de 60 grados o más. Por lo tanto, tenemos que tener claro que con varos incluso mínimos, como de 5 grados, estas tensiones ya son mayores. ¿Debemos por ello proponer una osteotomía a aquellos pacientes jóvenes con un varo moderado? Pues desde luego no. Una cosa es predicar, que es lo que hace nuestro artículo, es el artículo que estamos estudiando, y otra cosa dar trigo, que es proponerle a tus pacientes jóvenes pues pasar por una osteotomía porque va a ser mejor por tu plastia. Esto lo podemos debatir luego a lo largo de la charla. Nos encontraríamos ante estos dos extremos, ¿no? A la izquierda tenemos un paciente es un paciente que vi el otro día en la consulta, un joven de origen africano con un morfotipo varo, pero con un varo de unos 17 grados mucho más marcado en la rodilla en la que tiene lesionado su cruzado anterior y una lesión reparable del menisco interno. Y por contra tenemos a un paciente cuarentón que en su rodilla derecha ha sufrido nada menos que 3 o 4 cirugías de ligamento cruzado anterior, con una meniscectomía prácticamente total del menisco interno, y que actualmente no tiene plastia, tiene lesiones condrales moderadas y un varo llamativo. Esta sería, en los casos de fracasos de plastias previas con un varo asociado, antes de planificar la osteotomía, decidir si lo hacemos en un solo tiempo o en dos, pues desde luego tenemos que tener claro que los defectos óseos que tenemos de las cirugías previas van a ser reparables. En este caso concreto, pues nos decidimos por hacer una replastia en un solo tiempo con la osteotomía, con un injerto hueso-tendón hueso autólogo, y realmente no tuvimos especiales problemas. De los distintos tipos de osteotomías posibles, pues nos decantamos desde hace mucho tiempo por la osteotomía de cuña de adicción, por razones obvias, y los distintos sistemas de fijación que han ido apareciendo a lo largo de los años nos han ido permitiendo ser más agresivos con la técnica quirúrgica. Nosotros últimamente estamos empleando un sistema
que no es una placa, que es una especie de cuña de poliéter etercetona, que es un plástico de bastante resistencia, y que el origen de su empleo es que es un sistema que nos permite mantener la pendiente tibial a la vez que estamos realizando nuestra osteotomía. Esto sería, aquí vemos unas radiografías de un paciente operado con técnicas distintas, ese paciente mío en las dos rodillas, y si vemos en la rodilla de la derecha, pues realmente no conseguimos tanta corrección ni tanta preservación de la pendiente tibial como cuando utilizamos este nuevo sistema. Ya digo que el objeto es mantener la pendiente. ¿Es trascendente esto? Yo creo que sí, que es bastante trascendente. Con las técnicas anteriores tendíamos a hacer las osteotomías más anteriores, con lo cual tendíamos también a aumentar un poquito la pendiente. Y mantener la pendiente, por estudios ya conocidos, es importante. Sabemos que una pendiente tibial aumentada es causa de fracaso de plastis del ligamento cruzado anterior, y una pendiente tibial disminuida favorece el déficit compensa el déficit del ligamento cruzado anterior. Lo que resultaría interesante sería poder combinar una modificación de la pendiente con nuestra osteotomía valguizante. Esto realmente, por la morfología de la tibia, es difícil de realizar así con una técnica sencilla, y creo que estamos abocados a recurrir a plantillas prequirúrgicas o a sistemas de navegación para poder combinar los dos conceptos. Como digo, desde que utilizamos este sistema en el que se intenta preservar la pendiente tibial, vamos obteniendo mejores resultados, y a la hora de planificar, y como buenos cirujanos, siempre realizamos nuestras teleradiografías previas, pero toda nuestra planificación se basa en un sistema estático y no sabemos muy bien cómo se comporta esa rodilla cuando está en marcha. En este sentido, estamos intentando realizar estudios con cámaras y análisis en vídeo sobre los pacientes en los que vamos y estamos realizando las osteotomías, pero de momento pues no tenemos resultados que poder comunicaros. Es importante a la hora de planificar decidir cuánto vamos a trasladar el eje, es decir, en función del morfotipo del paciente y el grado de artrosis que tenga, desplazarlo más hacia lateral, o hipocorregir ligeramente, o tener un eje mecánico neutro en virtud de lo que decidamos de acuerdo a las condiciones de nuestro paciente, como decimos. Cuando nosotros combinamos las dos técnicas, pues utilizamos habitualmente una plastia de semitendinoso cuádruple, pero esto yo creo que no es trascendente, cada uno puede utilizar la plastia de su elección, y en virtud de los tendones que se hayan utilizado en cirugías previas, pues cada uno puede decidir el que más conveniente le resulte. Sí que nosotros a la hora de nuestra técnica, cuando hacemos todo en un solo tiempo, pues nuestro primer paso antes de realizar la osteotomía, y una vez extraídos los tendones, es preparar el túnel tibial y dejar el túnel tibial preparado, y a continuación pasaríamos al sistema de colocación de la prótesis. No vamos a entrar en detalle en la técnica, pero sí que es importante conocer cuál es el tamaño de nuestra tibia y decidir cómo vamos a realizar la osteotomía. Este sistema puede resultar un poco complicado, como veis, pero en realidad lo que estamos haciendo es perder tiempo a la hora de colocar este sofisticado sistema que nos va a permitir elegir un punto en el que vamos a trazar nuestra osteotomía, manteniendo perfectamente la pendiente tibial que conocíamos. Todo es un sistema, como digo, bastante complicado, en el que perdemos bastante tiempo a la hora de colocar este sistema, que permite mantener la pendiente y crear un sistema de protección que nos va a permitir hacer la osteotomía sin riesgo neurovascular. Y finalmente, tampoco es el origen de la charla, una vez que hemos realizado nuestra osteotomía y tenemos la osteotomía hecha, pues utilizaremos uno de los orificios de los tornillos de la osteotomía para, mediante una técnica all inside, hacer una reparación del ligamento cruzado anterior, con lo que concluiríamos nuestra cirugía. Y el resultado final pues es este, un paciente en el que en un solo tiempo pues conseguimos realinearle su eje y realizar la plastia de cruzado perfectamente. Los resultados que tenemos son bastante satisfactorios, y lo que estamos a la espera, como os digo, es de ver cómo son estos resultados desde el punto de vista dinámico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación y a la EA. Esto era un vídeo que no va. Simplemente deciros que cuando hacemos un ligamento cruzado anterior y en el post obtenemos que se negativiza el Latchman, pues a veces nos quedábamos muy contentos, pero evidentemente hay inestabilidades residuales que se manifiestan con la exploración clínica en el pivot sheath
y en la clínica con la inestabilidad del paciente, que no dejan satisfechos a los pacientes, y si estamos ante pacientes deportistas no vuelven al mismo nivel. Y además, pues, ¿por qué tenemos que hacer algún tipo de plastia anterolateral cuando la asociamos a un ligamento cruzado anterior? Porque evidentemente persiste, según los estudios, hay mucha variable, ¿no? Pero hasta un 20-25% de pacientes con la reconstrucción del LCA simple, sin plastia anterolateral, un 20-25%. El LCA, aunque hagamos técnicas anatómicas, tampoco reconstruye o no da un suficiente control rotacional, y hay una alta incidencia de re-roturas que probablemente están parejas, y hay grupos de riesgo, como vamos a ver a lo largo de la charla, que son pues, gente que tenga actividades pivote demandantes, hiperlasitud fisiológica, el pivot shift de alto grado, que hablamos antes, y en pacientes jóvenes. Y es precisamente en ese tipo de pacientes, esto es una serie de un grupo de Australia, en la que se hacen 500 reconstrucciones, o 354 reconstrucciones, perdón, con plastias de isquiotibial, y se hacen dos cohortes, una menor de 18 años y otra de 18 a 19, y se ve claramente que hay una rotura, una incidencia de rotura que alcanza casi el 18%, 56 de esas plastias fracasan en los 2 primeros años, más frecuente en los varones, y a lo largo de la revisión también se observa que hay más incidencia en gente joven de rotura del ligamento cruzado contralateral. Bueno, plastias extraarticulares o tenodesis extraarticulares pues no son nuevas, evidentemente. Esto ya estaba en los años 60 a través de Lemaire y McIntosh en el 72, preconizando incluso como tratamiento de la inestabilidad secundaria al LCA. Posteriormente, evidentemente, se han demonizado, pues un trabajo clásico de O'Brien y de Anderson, que lo demonizaron diciendo que no había diferencia entre una reconstrucción con HTH y asociar una plastia extraarticular de Lemaire, y que además tenían el riesgo de sobrecargar la rodilla con la generación de artrosis, cosa que es totalmente falsa. En el momento actual hacemos alguna modificación de esas plastias y la utilizamos. Pero ¿qué pasa? Llega 2013 y Steven Claes, el grupo belga, redescubre un ligamento del que en el pasado también se había hablado de él, o se había insinuado su existencia, un ligamento que lo ven en el 97% de los especímenes que estudian, un ligamento que él dice que va desde el epicóndilo, lo relaciona mucho con el ligamento lateral externo, hasta la parte equidistante entre el tubérculo de Gerdy y el peroné. Este ligamento se ha redefinido, él le atribuyó después en estudios biomecánicos la negativización del pivot shift, se ha redefinido, ha generado muchísima polémica, e incluso en 1879 Paul Segón ya hablaba, porque Steven Claes nos dice que cuando se produce esa fractura de Segón que él describió, es un arrancamiento del anterolateral, y realmente estudios anatómicos recientes demuestran que eso no es así, porque puede ser ese arrancamiento secundario al anterolateral, a la cintilla iliotibial o a la porción corta del bíceps con su fascia en esa zona. Hay bastante discusión. Hay grupos como los grupos de Freddy Fu, que yo creo que lo llega a etiquetar de ligamentocillo o ligamento piltrafilla, ¿no? Y hay gente que hace trabajos para demostrar su importancia anatómica, biomecánica y demás. Con todo esto, también hay defensores de la plastia del Lemaire modificado y defensores de la reconstrucción anatómica del anterolateral. Se ha gestionado un grupo de consenso, evidentemente es opinión de expertos, y yo os voy a ir desgranando un poquito a qué conclusiones o consensos con respecto a este tema hay desde el año 2019 en el que nace esta publicación de consenso. Bueno, en cuanto a la anatomía de la parte anterolateral, solo un recuerdo, está formada por la cintilla iliotibial superficial, la cintilla iliotibial profunda con las fibras de Kaplan, tanto a nivel proximal como distal en el fémur y retrocondilia, que al parecer se le da una capital importancia biomecánica a esas fibras en el control rotacional de la rodilla. En la capa más profunda se encontraría el ligamento anterolateral, que ellos definen ya de una forma con una anatomía que hasta ahora se estaban haciendo reconstrucciones incluso no anatómicas de este ligamento,
y por eso las críticas. Incluso hay una revisión en la artroscopia, una revisión sistemática de varias técnicas, pero ninguna está con una reconstrucción anatómica real. Ese ligamento está en la parte más profunda, es posterior y proximal al epicóndilo y va a un punto intermedio entre el tubérculo de Gerdy y la cabeza del peroné. Tiene una relación con el menisco externo y ese menisco externo también forma parte de una estructura de control del pivotaje. Hay muchos estudios biomecánicos, este es un estudio que a mí me ha abierto bastante los ojos en el sentido de que se le da mucha importancia al control rotacional, pero realmente el anterolateral, aunque no tiene mucha importancia en ese estudio en cuanto al control rotacional, sí lo hace cuando se define anatómicamente y cuando se hacen reconstrucciones anatómicas. Incluso a la hora de fijar este tipo de implantes es muy importante el hacerlo de una forma a 0 grados, porque realmente si no el anterolateral, como se estaba haciendo al principio a 30 grados, pues no controla la rotación. En cuanto a las estructuras que tienen importancia biomecánica, lo que decíamos antes, la cintilla iliotibial, el menisco externo y el anterolateral. El anterolateral lo definen como un ligamento anisométrico, como veremos después en la reconstrucción. ¿A quién hacerle una reconstrucción? Pues yo creo que, incluso con el consenso, previamente ya había bastantes publicaciones sobre el tema, cirugía de rescate, pivot shift muy llamativo en el preoperatorio de 3 puntos, en hiperlasitudes y en genu recurvatum mayor de 10 grados, en pacientes jóvenes con alta actividad de pivote demanda, y ahora hay gente que está empezando a insinuar que en reparaciones de la raíz meniscal y de la rampa habría que asociarlos para proteger ese tipo de situaciones. En cuanto al Lemer modificado, se presenta en este artículo, que es un artroscopio con estudio anatómico, biomecánico y anatómico, en el que se le da importancia a esas fibras profundas, pero que la reconstrucción de un Lemer modificado y un anterolateral a 0 grados son controladores del pivot shift en ambos casos. En cuanto a la técnica de Lemer, no añade más de 10 minutos a la cirugía, hacemos una incisión centrada sobre el ligamento lateral externo, hacemos una disección Roma hasta el tubérculo de Gerdy y más proximal, trazamos en la parte media, evitando ir a la parte más inferior para no dañar las fibras de Kaplan, una cintilla pues, de más o menos 10 por 1, hacemos una limpieza y una disección de toda la grasa y vamos hasta la inserción en el tubérculo de Gerdy, que la conservamos. Hacemos una disección del ligamento lateral externo y pasamos la plastia. Este pool de la plastia realmente, al parecer, el gesto, el pasar esa cintilla por debajo del ligamento lateral externo, el pool es el que hace el control tan bueno de esta plastia. A nivel proximal hay una referencia que es una cresta, bueno, poco a 1 centímetro más o menos proximal y posterior de la inserción del epicóndilo del ligamento lateral externo. Yo en este caso estaba preparando para un tornillo, se cayó el destornillador al suelo y acabé haciendo una fijación a 0 grados con una grapa. Se puede hacer una fijación con arpones, con grapa, con tornillos, con lo que deseen. Hay una revisión sistemática que demuestra con estudios de nivel 1, 2 y 3 que verdaderamente se hace la asociación del Lemer modificado al ligamento cruzado anterior, hace un control muy bueno de la laxitud rotatoria residual. En cuanto a la técnica del anterolateral, es anatómica. Tenemos que tomar unas referencias, epicóndilo, a nivel proximal y posterior a ese epicóndilo, hacemos nuestro túnel femoral, tomamos como referencias el tubérculo de Gerdy y la cabeza del peroné. En este caso es una reconstrucción bifascicular con gracilis, se hizo una reconstrucción del ligamento cruzado anterior 1 centímetro por debajo de la interlínea, más o menos, en el borde posterior del Gerdy y borde anterior de la fíbula, trazamos 2 túneles y lo que sí, antes de comenzar a hacer el brocado de los túneles, lo que hacemos es un control de la anisometría real del anterolateral, haciendo una tensión a 0 grados y vemos que se tensa a 0 grados y que se destensa a la flexión. Lo que hacemos es una fijación del gracilis arriba, bueno, se puede hacer un control con un tornillo de biotenodesis
con un brocao de 7 milímetros y abajo con 2 implantes también tipo biotenodesis, Suiloc, haciendo esa fijación a 0 grados, perdón, como decíamos antes, y pasando la plastia por una disección que hacemos de la fascia lata superficial al ligamento lateral externo. Esa fijación en el fémur, si tenemos un gracilis piltrafilla y no podemos hacer un bifascicular, podemos hacer un único fascículo centrando el túnel tibial en la parte intermedia entre el Gerdi y la cabeza del peroné. Esto es un estudio de Soneri Cotet que bueno, recoge 5 series, una de 548 ligamentos cruzados asociados anterolateral y otra de 92, en la que se muestra una muy baja incidencia de re-roturas, no alcanza el 2%, y en una serie que ellos recogen, comparativa, quizás la más larga, asociar anterolateral a ligamento cruzado anterior, hacer un cuadrifascicular de isquiotibiales o un BTB, se ve que la rotura en el anterolateral es 4% y en los otros dos más del 2%. Una de las complicaciones que se atribuye a esto era la artrosis, pero realmente estudios a muy largo plazo, como estos dos, demuestran que la artrosis no viene dada por el tipo de técnica que se haga, sino por las meniscectomías totales o subtotales que se asocian. Conclusiones. Hay que tener en cuenta que no solo se rompe el LCA, y esto lo hago ya como conclusión de las 4 charlas. No sabemos por qué técnica decantarnos, el grupo de consenso no sabe qué técnica cada uno debe de usar, la que más acostumbrado esté. Pacientes de alto riesgo siempre, no hay grandes complicaciones si no modifica el programa de rehabilitación de nuestro LCA. Gracias.